Nuestra clase de hoy se llama Patogenia de la enfermedad periodontal. ¿Se acuerdan que subí un video que era la introducción a la patogenia de la enfermedad periodontal? Es importante recalcar que en 1976 Page y Schroeder clasificaron a la progresión de la inflamación gingival y periodontal, esto en función de la evidencia clínica e histológica. Entonces, ellos clasificaron a la progresión de la lesión periodontal en 4 fases. Estas 4 fases son muy importantes y son lesión inicial, lesión temprana, lesión establecida y lesión avanzada. Normalmente ellos describieron a la lesión inicial y a la lesión temprana como si fueran fases agudas y a la lesión establecida prácticamente como una fase crónica. Bueno, entonces vamos a empezar a explicar la primera de estas 4. La primera, que es la lesión inicial gingival o la lesión gingival inicial, aproximadamente va a darse en el lapso de 24 horas. Acá el biofilm se va a depositar en el órgano dentario y bueno, obviamente esto nos va a llevar a cambios en el plexo microvascular, específicamente por debajo del epitelio de unión. Aquí va a haber cambios a donde va a llegar más sangre y al llegar más sangre a los vasos sanguíneos, histológicamente se van a dilatar tanto las arteriolas, los capilares y las vénulas. ¿Se acuerdan que en algún momento en clase dimos el ejemplo como si fuese una manguera que se está llenando, congestionando más de agua? O sea, aquí precisamente estos 3, arteriolas, capilares y vénulas, se están llenando se están congestionando de sangre. Esto, la congestión de sangre nos va a llevar al cambio de una presión hidrostática. O sea, es decir, va a haber un aumento en el cambio de la presión hidrostática dentro de la microcirculación que acabamos de mencionar. Y nos va a traer como resultado un aumento en la permeabilidad del lecho microvascular. Significa que se van a exudar líquidos y proteínas que se van a ir precisamente hacia los tejidos circundantes. Se va a agrandar esta lesión y entonces va a aumentar precisamente el flujo del líquido crevicular. Acuérdense que el líquido crevicular es el líquido del surco, o se llama crevicular porque estamos hablando que al surco se le conoce como crevice. Bueno, también va a haber sustancias nocivas en esta lesión gingival inicial que que se están liberando de microorganismos y estas sustancias nocivas se van a diluir en el tejido y en la hendidura gingival. Al precisamente diluirse en el tejido y en la hendidura, en este momento es que las bacterias y sus productos pueden ser eliminados de la hendidura gingival. Esa es una gran ventaja. Bueno, y va a existir migración de leucocitos. Esa es una característica primordial de la lesión gingival inicial, obviamente inducida por la quimiotaxis, que esto se va a ver reflejado más adelante también en el epitelio de unión. Y normalmente estamos hablando que vamos a llegar a la lesión ahora temprana y bueno, esto puede durar de 2 a 4 días. Vamos a continuar con la siguiente lesión. Bueno, sí, ahí se ve bien. La segunda etapa, en cuanto a la lesión gingival se refiere, tiene el nombre de lesión temprana gingival, temprana o precoz, que es la número 2 en cuanto a evolución. A diferencia de la primera, la característica de esta es que aparece 7 días después de la acumulación de placa dentobacteriana. Repito, 7 días después de la acumulación de la primera etapa, que es ¿con cuántas horas, Doc? 24 las primeras 24 horas y se da de 2 a 4 días. Se dice que es aproximadamente porque depende de cada persona, varía el número de instalación de esta placa. Puede ser que dependiendo el sexo, en este caso si es hombre o si es mujer, tiene que ver mucho con el sistema hormonal para que se deposite esta cantidad en los 7 días aproximados que la literatura maneja. También tiene que ver mucho con la capacidad de retención. En este caso hablamos de las zonas que retienen alimento, ya saben, coronas desbordadas, amalgamas, resinas, puentes, etc. ¿Ok? Y los niveles hormonales que ya les había mencionado. Una de las características histológicas de la segunda etapa, o como ya dijimos, temprana o precoz, es que los vasos
dilatados aumentan de tamaño debajo del epitelio de unión. Hay mayor cantidad de vasos. También los linfocitos y los neutrófilos predominan. Repito, los linfocitos y los neutrófilos predominan. Dentro de la lesión hay degeneración de fibroblastos y destrucción de colágeno. ¿Ok? Clínicamente ya se puede observar la zona que está inflamada, alteraciones inflamatorias, y cerca de 15 días después de ya depositada la placa dentobacteriana, puede haber cálculos subgingivales. Obviamente esto no lo vamos a poder ver de tal forma clínicamente, pero ya debajo de la encía empieza a haber depósitos de placa. Las células basales del epitelio y de la unión proliferan en un intento de reforzar la zona frente a la placa, es decir, que en la zona del epitelio de unión, que mencionamos que tiene forma de collar, ¿no?, alrededor del diente, se empieza a incrementar la cantidad de células basales. Lo que intentan hacer es engrosar esta parte para que no se viole ese epitelio, que desgraciadamente posterior a la acumulación ya excesiva de alimento, pues este epitelio se va a romper y se va a violar ese espacio. Después viene la fase 3, en este caso. Establecida. Ok. Aquí en la fase de la lesión gingival establecida, vamos a observar que existe el incremento de un exudado líquido. Y también va a haber migración de leucocitos hacia los tejidos o la hendidura gingival, en este caso el surco gingival, ¿no? Y clínicamente vamos a poder observar que se presenta una tumefacción edematosa mayor a lo que es la lesión temprana. Entonces, en este caso es cuando ya denominamos que es una lesión gingival establecida. ¿Ok? En esta lesión gingival establecida van a predominar los plasmocitos. ¿Ok? Al principio, varios autores comentaban que bastaba solamente de 3 a 4 semanas para que el acúmulo de placa vaya teniendo esta acción y se vaya dando esta lesión. Pero el autor Brex demostró que no solo era de 3 a 4 semanas, sino que al paso de 6 meses, cuando se descuidaba la higiene bucal, solamente una fracción plasmocitaria representaba el 10% de lo que es el infiltrado celular, por lo cual entonces no solamente bastaban de 3 a 4 semanas para poder tener una lesión establecida. Ahora bien, en la lesión establecida clásica vamos a encontrar gran cantidad de plasmocitos. Esto es que van a estar situados primordialmente o principalmente al inicio en todo lo que es la parte de los tejidos conectivos coronarios, es decir, alrededor de la corona, todo lo que es el surco gingival. Posteriormente va a haber una pérdida de colágeno. Esta pérdida de colágeno va a continuar con una dirección lateral, es decir, va a seguir la circunferencia de lo que es la corona dentaria, y también va a tener una dirección apical, es decir, cada vez se va a ir más profundo. Ahora, cuando nosotros tenemos el resultado de estos pérdida de colágeno, el tejido conectivo se va a ir separando de lo que es la estructura dentaria, por lo cual vamos a tener la aparición de espacios o bolsas, la cual, bueno, como ustedes ya lo saben, vamos a tener ya las denominadas bolsas periodontales, ¿ok? Ahora bien, en estos epitelios que ya se perdió la adherencia, vamos a tener gran cantidad de infiltración de leucocitos. Y en estos leucocitos primordialmente van a predominar lo que son los neutrófilos. De ahí que, bueno, obviamente va a ir habiendo más espacios y cada vez va a tener más destrucción, ¿ok? También en comparación de lo que es el tejido de unión primario, en comparación con el tejido que ahora está con pérdida de colágeno y destrucción, va a ser más permeable el que tiene pérdida de colágeno. Por lo tanto, va a permitir la entrada de sustancias de la parte exterior al interior, por lo cual, bueno, vamos a tener ahí, como ustedes lo han visto, exudados y mucha cantidad de sustancias de plasmocitos. Ahora bien, ya que tenemos lo que son las lesiones propiamente establecidas, vamos a encontrar dos tipos o dos diferenciaciones. La primera es una lesión establecida que va a ser estable y no va a ser progresiva. Por lo tanto, a esta le vamos a poder denominar gingivitis.
La otra o la segunda es una lesión que sí va a ser progresiva y que va a ser destructiva. Siempre esta destrucción va a ser continua. Por lo tanto, aquí la denominación va a ser una periodontitis. Es cuando ya tenemos una destrucción de hueso. ¿Ok? Ahora vamos con la siguiente parte. Muy bien, y para terminar, entonces vamos con la última lesión, que es la lesión avanzada. Recuerden que estamos hablando de la patogenia de la enfermedad periodontal, que son 4 lesiones: inicial, temprana, establecida y avanzada. Hemos hablado que la lesión inicial y la temprana pertenecen como una fase aguda, la establecida es como una fase crónica, y la lesión avanzada prácticamente es cuando el tejido, ya en lugar de ser solo gingivitis, ya va a ser una periodontitis. Entonces, en esta última lesión avanzada periodontal, ya dijimos que es la etapa final y tiene prácticamente todas las características de la lesión establecida, pero algunas de las diferencias van a ser que la bolsa periodontal se va a profundizar muchísimo más. O sea que en la lesión establecida aparecen bolsas, pero aquí ya se empieza a profundizar. El epitelio, específicamente más el epitelio de unión, se extiende hacia la bolsa de manera apical. Y también va a haber un infiltrado de células inflamatorias. Esto es muy característico, que el infiltrado de células inflamatorias se extienden de manera lateral y apicalmente hacia los tejidos conectivos. Obviamente esto nos va a llevar a una pérdida de hueso. Va a haber un amplio daño en las fibras. El epitelio de unión, hemos mencionado que migra hacia apical. Y por último, algo que va a caracterizar a esta lesión avanzada es que los plasmocitos proliferan. Es importante, ahorita les vamos a mostrar un diagrama, o sea, para que vean las lesiones. Y bueno, a mí quise que los doctores me ayudaran porque me gusta mucho que interactúen conmigo y para que no vean también solamente mi cara. Entonces, les mostramos. Ahí vemos las lesiones, ¿ok? Y aquí estamos viendo, o sea, una encía sana normal. Aquí está la gingivitis temprana, que es la lesión que estamos mencionando. La gingivitis establecida, o sea, aquí vendrían las 3 primeras fases. Y el último, o sea, tendríamos la cuarta, que es la periodontitis, que es la lesión avanzada periodontal. Entonces, bueno, nos vemos en la siguiente clase, chicos. Gracias por su atención.